Bien, vamos a iniciar la grabación de la clase de hoy. Hoy viernes 11 de junio del 2021, la materia Redes 2, el curso A. Bien, vamos a iniciar. Bueno, este documento les voy a compartir también dentro del contenido del material que van a tener. Es un resumen de lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Donde habíamos visto la configuración básica de un dispositivo mediante, bueno, de un switch. Estamos en switch inicialmente, Cisco, ¿ya? La configuración también la podemos hacer de forma visual utilizando la interfaz que nos proporciona Packet Tracer para celular o para PC. Sin embargo, es importante conocer los comandos porque en los dispositivos físicos, en quizás redes que nosotros vamos a administrar, lo tienen, ¿no? Solamente línea de comandos, no tienen una interfaz gráfica como la que tiene Packet Tracer. Entonces, un resumen, este documento también se los voy a pasar. Para asignar un nombre a un switch, estamos viendo switch inicialmente, entramos al modo de configuración, al modo privilegiado, y mediante el comando enable, ¿no? Del modo usuario. La característica es pico paréntesis para usuario, privilegiado numeral. Entonces, desde el modo privilegiado, el comando configure terminal. Habíamos visto también que podemos utilizar abreviaturas, o con tab podemos completar los comandos. No hemos hecho la prueba en la parte práctica en Packet Tracer, y les he pasado también el pequeño archivo que habíamos creado en clase. Luego, el comando para asignar un nombre al dispositivo es hostname, y nosotros le damos un nombre y ya está. Sin embargo, acá ya tengo abierto Packet Tracer para celulares. Voy a utilizar acá porque se ve más grande, ¿no? Vamos a usar un switch acá, switch genérico, y también lo podemos hacer desde la forma física, perdón, la interfaz visual para este propósito, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la parte física con todos los elementos que tenemos disponibles, pero también podemos entrar a línea de comandos, ¿no? Desde acá podemos entrar a línea de comandos. Tenemos otras opciones también, como inspeccionar, por ejemplo. Acá tenemos atributos, entre otras cosas, ¿no? Podemos ver los atributos. Entonces, y en Packet Tracer para PC lo propio, ¿no? Acá tengo ya abierto también Packet Tracer, ¿no? Acá también un switch. Acá vamos a utilizar el primer switch genérico 2960, y acá tenemos también las mismas opciones, solamente que si se fijan acá, bueno, está cargando, ¿no? El switch, pero también lo podemos hacer desde acá. Noten que podemos cambiar el nombre del hostname desde la interfaz. Esto le puedes llamar como tú quieras, digamos SW principal. Noten que si le ponemos un espacio nos va a generar un error, ¿no? Acá enter, y como pueden ver acá abajo está ejecutando los comandos de forma automática. Acá está ejecutando, ¿no? Enable, configure terminal, y luego hostname SW principal. Pero como pueden ver acá tenemos un problema porque no es permitido los espacios. Dice acá space are not allowed in hostname, no son permitidos los espacios en el hostname. Entonces lo está haciendo de forma de código, que es lo que tenemos acá en esta lista. Así que desde acá también se puede hacer, ¿no? Quito el espacio, enter, y como pueden ver hostname SW principal, y lo configura como hostname. Es otra forma también.
Sin embargo, como les digo, es importante conocer los comandos. En este documento lo van a tener. Para acceso al modo exec del modo usuario al modo privilegiado, enable, luego habíamos utilizado los comandos configure terminal y line console para console 0 para poder asignar un password, ¿no? Un password, es decir, un acceso seguro al modo exec usuario. Ni bien carga el switch, le pedimos un password. Entonces aquí habíamos configurado un password Cisco, le habíamos puesto, ¿no? Lo que hemos hecho un copy paste de todo lo que hemos hecho para tenerlo como documento, ¿no? Password Cisco, luego login end, y ya tenemos configurado eso. Volvemos a entrar al switch y nos va a pedir ya para entrar al modo exec del usuario, modo de ejecución de usuario, el password ingresado. También podemos hacer lo mismo para el modo privilegiado. Habíamos utilizado el comando enable secret y la contraseña, ¿no? Es lo que habíamos hecho, y ahí ya teníamos un acceso seguro al modo privilegiado. Lo mismo para el acceso seguro a BTY, exactamente igual, ¿no? Con el comando password para ese propósito. Luego habíamos visto también la forma de ver la verificación de las configuraciones que habíamos realizado con show running config, y ahí habíamos visto cómo es que algunas contraseñas no están cifradas y hemos habilitado el cifrado de las contraseñas. En este caso, cifre todas las contraseñas de texto sin formato dentro de lo que es el modo privilegiado, configure terminal, luego service password encryption, y de esa manera lo habilitamos. Volvemos a mostrar show running config y ahí nos mostraba las contraseñas ya encriptadas. Finalmente habíamos insertado un banner de inicio de sesión para los temas de mensajes que van a servir de cierta forma como una advertencia para el acceso al modo de configuración privilegiado, ¿no? Entonces acá tenemos también la forma de agregar un banner con el comando banner mod d, y entre numerales el mensaje que le habíamos puesto solo acceso a usuarios autorizados. Y ahí habíamos terminado. Ahora, hay un detalle. Si recuerdan, en la parte teórica que habíamos visto en el primer bimestre, hay algunos componentes de almacenamiento, de configuración, que no mantienen el almacenamiento de la información si se quita la alimentación de energía eléctrica al dispositivo. Si recuerdan, acá está Cisco Packet Tracer. Acá estábamos viendo el switch que acabamos de insertar, y como pueden ver acá el switch está en realidad encendido, pero pudiéramos apagar el dispositivo físico, obviamente, ¿no? ¿Y qué pasa si se apaga el dispositivo? Entonces perderíamos cierta información que la tenemos insertada acá, ¿no? Porque como les decía, hay ciertos dispositivos que no almacenan la información, no la almacenan. Entonces, todos los cambios de configuración se van a perder a menos que hayan sido guardados. Para guardar los cambios realizados en la configuración de ejecución en el archivo de configuración de inicio, en el start app config, debemos de ejecutar el siguiente comando en modo privilegiado: copy running-medio config espacio startup config. Eso es lo que nos va a permitir guardar estos cambios, ¿ya? Es lo que nos va a permitir guardar eso.
Si los cambios realizados en la configuración de ejecución no tienen el efecto deseado y la configuración aún no se ha guardado, podemos también restaurar el dispositivo a su configuración anterior, ¿no? Podemos eliminar los comandos modificados individualmente o podemos volver a cargar el dispositivo utilizando desde el modo privilegiado el comando reload para restaurar la configuración de inicio. Estos dos comandos se los ejecuta en modo privilegiado. Una desventaja de este comando reload para eliminar la configuración de ejecución no guardada es, como nos indica la teoría, la breve cantidad del tiempo que el dispositivo va a estar fuera de línea. Va a estar fuera de línea. En otras palabras, lo que va a generar esto es que la red, si es que el dispositivo, bueno, ya está siendo utilizado, va a estar inactiva por una cantidad de tiempo determinada, ¿no? Es eso. Para este ejemplo podemos hacer algo sencillo. Pudiéramos acá en alguno de los switches, voy a eliminar uno, ¿no? Este de acá, por ejemplo, podríamos hacer una configuración simple. Cambiémosle solamente el host name, ¿no? Acá cambiémosle el host name, está acá iniciado. Bueno, estábamos cambiándolo desde la interfaz, si recuerdan, ¿no? Lo estábamos cambiando desde la interfaz. Ya tiene un nombre, SW principal, switch principal le hemos llamado. Entonces acá, para guardar, nos indicaba que tenemos que ejecutar el comando desde el modo privilegiado, ¿no? Desde el modo privilegiado, copy, running. Estoy completando el comando para que se vea completo. Start up config, enter, y como pueden ver nos está pidiendo la confirmación del guardado de la información, ¿no? Acá está destination file startup config, confirmamos con un enter, building configuration, ok. Si es que habría algún problema, acá nos va a generar un mensaje de error, ¿no? Ahora, lógicamente, si nosotros hacemos esto desde el dispositivo físico, hay una forma de poder acceder a este y descargar estos archivos de configuración en formato de texto plano, en un formato de archivo de texto plano, para verlo o tenerlo como backup. Sin embargo, desde acá, también desde la interfaz visual de Packet Tracer, en este caso, podemos hacerlo de forma visual. Acá, por ejemplo, nos indica NVRAM. La NVRAM, si recuerdan, de los términos non volátil, es decir, no volátil RAM. Esta es una RAM que no es volátil, es decir, que mantiene la información aunque no tenga suministro de energía eléctrica, ¿no? Acá tenemos también desde botones, podemos hacer un limpiado, un borrado, perdón, con este botón que dice Erase. Va a borrar la configuración de Startup, o podemos guardar lo que acabamos de hacer también, Startup Config. Podemos cargar desde un archivo externo o podemos exportar. Lo vamos a exportar entonces acá directamente al escritorio para que podamos ver. Acá está switch 1 startup-medio config.txt. voy a guardar configuration saved successful, ¿no? Acá está. Lo vamos a abrir para ver qué es lo que contiene este archivo, y como pueden ver nos está mostrando algunos datos del dispositivo, y entre ellos pueden ver que se está guardando el cambio de host name que nosotros hemos realizado.
Hemos hecho algo simple, pudiéramos haber hecho otras cosas más, ¿no? Agregarle accesos seguros mediante contraseñas, habilitar la encriptación de contraseñas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero solamente hemos hecho eso. Pero esto ya queda guardado en este archivo. No hemos hecho nada más, ¿no? Entonces pueden hacer como ejemplo en sus celulares o en la computadora otra vez todo lo que hemos hecho la clase pasada y pueden guardar la información y también desde interfaz pueden exportar para ver evidentemente que todo lo que han hecho se haya almacenado en un archivo de texto, ¿no? Desde acá lo pueden hacer también, ¿no? Luego, ¿qué más nos dice? Si los cambios realizados en la configuración de ejecución no tienen el efecto deseado y la configuración en ejecución aún no se ha guardado, puedes restaurar el dispositivo a su configuración anterior. Elimina los comandos modificados individualmente o vuelva a cargar el dispositivo utilizando el comando en modo privilegiado reload. Entonces acá estamos en modo privilegiado, vamos a ejecutar reload, ¿no? Enter, y nos advierte porque son configuraciones muy críticas, importantes, entonces requiere una confirmación. Reset te dice, vamos a confirmar, entonces pueden ver que se está realizando el comando, ¿no? Ahí está, nos dice la versión, desde acá arriba, todo lo que está realizando, no está haciendo como indica acá la teoría, restaurar la configuración de inicio. Desde acá dice, hemos ejecutado acá el comando reload, confirmar, sí, y acá está, ¿no? Los detalles técnicos del reload. Dice acá la versión, etcétera, inicializando el flash, etcétera. Boot sector file system y todo lo que tiene que realizar de forma automática. Nosotros no hacemos esto, simplemente ejecutamos el comando. Y para ejecutar obviamente tienes que tener los permisos necesarios. Por eso es que es importante también poder asignar un acceso controlado mediante contraseña para que no cualquiera pueda hacer este tipo de comandos, ¿no? Cuando se inicia una recarga, un reload, el sistema operativo Cisco IOS detecta que la configuración de ejecución tiene cambios que no se guardaron en la configuración de inicio. Aparece un mensaje que le pregunta si deseas guardar los cambios, ¿no? Para descartar los cambios introducimos NO. Finalmente, si se guardaron los cambios no deseados en la configuración de inicio, puede ser necesario borrar todas, no solamente las de inicio, sino todas las configuraciones. Puede ser. Esto requiere borrar la configuración de inicio, pero además reiniciar el dispositivo. La configuración de inicio va a eliminar mediante el comando en modo privilegiado erase startup-config, ¿no? Una vez que se emite el comando, el switch en inglés le solicitará la confirmación. Presionamos enter para aceptar, ¿no? Luego, después de eliminar la configuración de inicio de la NVRAM, de la RAM no volátil, volvemos a cargar el dispositivo para eliminar el archivo de configuración en ejecución actual de la RAM. No vamos a hacer eso. Entonces acá estábamos desde la interfaz gráfica, tenemos erase, acá está erase, vamos a borrar de la memoria no volátil. Sin embargo, si hacemos esto, se va a ejecutar el mismo comando desde línea de comandos, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo, enable, y desde el modo privilegiado erase start up-config, enter, y ahí dice, ¿no? Erasing de
NVRAM file system will remove all configuration files. Te está advirtiendo, ¿no? Borrar la NVRAM involucra que se va a eliminar todas las configuraciones, ¿no? All configuration files, todos los archivos de configuración. ¿Quieres continuar? Y ahí tú decides. Vamos a confirmar con un enter. Entonces, como pueden ver acá, se ha eliminado, dice acá OK, erase of NVRAM complete, y ya está, ¿no? Se ha eliminado. Lo mismo sucede si es que presionamos este botón, también hace lo mismo, ¿no? Ahí está el mismo comando, y acá también te advierte, pero de forma ya visual, como una forma de hacerlo de forma visual, ¿no? Entonces también funciona ello, ¿no? Si volvemos, bueno, en este caso no teníamos configuraciones adicionales, pero pasa eso. Ahora, para complementar ello, acá está esto de forma más teórica, se los voy a compartir también. Yo lo he resumido en ese archivo, en este archivo K, que también se los voy a compartir. Especifica con mayor detalle este tema de la configuración. Ahí lo van a tener. Por ejemplo, acá hay incluso algunas notas, te dicen, ¿no? Algunos enrutadores, routers, guardan el archivo de configuración en una única ubicación, conocida como startup config en la NVRAM. Pero muchos conmutadores, switches, guardan la configuración en dos archivos, startup-medio config en la NVRAM y el archivo config en la memoria flash, ¿no? Es algo que no estaba en el otro documento, y ahí está, nos está especificando todo esto. El glosario también les voy a facilitar. En el libro virtual hay un glosario de términos. Por ejemplo, acá cuando se refiere a memoria de acceso aleatorio, RAM, se está refiriendo a lo siguiente, ¿no? Acá, bueno, yo tengo el acceso, esto también se los voy a compartir, de acceso aleatorio, y acá te especifica. Es un glosario de términos, ¿no? Hay algunos términos que los hemos visto el año pasado, pero que quizás es necesario hacer un pequeño repaso. Dice acá, memoria de acceso aleatorio, RAM, también conocida como memoria de lectura-escritura, memoria en la que se pueden escribir nuevos datos y que se pueden leer datos almacenados. La RAM es el área de trabajo principal o almacenamiento temporal que utiliza la CPU. Como saben, un switch, un router tiene también un CPU, tiene memoria RAM para la mayoría de los procesos y operaciones. Un inconveniente de la RAM es que requiere energía eléctrica para mantener el almacenamiento. Es decir, si la computadora se apaga o pierde la energía, o el switch o el router también, los datos almacenados en la RAM se pierden, a menos que lo hayas guardado previamente. Acá te dice en el disco, pero pudiera ser en otro dispositivo que mantenga la información de forma que mantenga la información a pesar de que se corte el suministro de energía eléctrica, ¿no? Ahí está todo, es el ejemplo que acabamos de hacer. Y este es el comando, ¿no? Copy running config, start up config, y lo que habíamos hecho de reload, y esto de acá, esto, bueno, va a estar en el documento que yo les voy a pasar. Es la forma de hacerlo física, porque acá en Packet Tracer lo estamos haciendo desde la interfaz. Bastante sencillo, con un botón lo puedes hacer, y acá te muestra los comandos, ¿no? Y puedes ir practicando, o lo puedes hacer directamente desde línea de comandos. Pero cuando es físico el dispositivo, hay una serie de pasos que tenemos que hacer. Acá te indica cómo, ¿no? Suponga que se ha configurado un switch y que la configuración de ejecución se ha guardado en el dispositivo. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Y te da los pasos, te dice, abre el software porque nos vamos a conectar al dispositivo. Abre el software de emulación, en este caso está utilizando PuTTY. O puedes utilizar también TerraTerm, es lo que habíamos visto en clases pasadas, que ya está conectado, obviamente tiene que ya estar conectado físicamente al conmutador, ¿no? Acá tienes que configurar, paso 2, habilite el registro, asigne el nombre, etcétera, ¿no? Todas las configuraciones que tienes que hacer en este caso. Y
Y ya recién podemos ejecutar el comando show running config para ver los detalles del archivo, pero eso es cuando nosotros tenemos disponible el dispositivo físico, ¿no? Es un poco diferente de la forma que nosotros estamos accediendo desde el programa, que es mucho más sencillo, ¿no? Esos son todos los pasos que tienen que hacer y pasaríamos directamente ya a repasar los puntos básicos que son necesarios repasar para entrar a lo que es ya la configuración básica de routers. Estamos acá en configuración básica de conmutadores y dispositivos finales o switches en inglés. Esto es sencillo, es un recordatorio nomás de lo que hemos visto el año pasado. Configuración de puertos y direcciones. Para que los dispositivos se comuniquen en una red, no solamente es necesario configurar el switch o el router, no, sino que también cada dispositivo final que va a formar parte de nuestra red también se debe de configurar, ¿no? Entonces, acá está hablando, por ejemplo, de lo que son las direcciones IP que habíamos visto el año pasado. Dice acá, ¿no? Felicitaciones, has realizado una configuración básica del dispositivo. Eso es una configuración básica, ¿no? Darle una contraseña, un nombre, etcétera. Por supuesto, ahí no termina. Si deseamos que los dispositivos finales, que pueden ser variados, ¿no? Computadoras, portátiles, tablets, celulares, teléfonos IP, impresoras de red, cámaras Wi-Fi, etcétera, se conecten, tenemos que asegurarnos de que cada uno de ellos tenga una dirección IP adecuada, ¿no? No solamente una dirección IP adecuada. Y además esté conectado correctamente. Y eso quiere decir de forma física también. Obviamente, si es un medio físico tangible, si es un medio no tangible o wireless sin cables, entonces ahí no solamente tendríamos que verificar la correcta configuración, ¿no? El uso de direcciones IP es el medio principal para permitir que estos dispositivos finales se ubiquen entre sí, ¿no? Porque eso es lo que hemos visto el año pasado, ¿no? Es una dirección IP, es única por definición, debería de ser única para que podamos identificarlo, ya sea para recibir o para enviar un paquete o información, ¿no? Y establezcan una comunicación de extremo a extremo, también en Internet. Cada dispositivo final de una red debe configurarse con una IP. Hay muchos dispositivos. Un solo ejemplo, acá por ejemplo están computadoras, impresoras, teléfonos, cámaras, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, entre otros, ¿no? Acá en el Packet Tracer mobile, acá tenemos por ejemplo en device todos esos dispositivos, o por lo menos los básicos. PC wireless, laptop, wireless laptop, smartphone, TV, server phone, voz y IP, IP phone, printer, etcétera, ¿no? Pudiera ser una PC wireless. Vamos a insertar entonces otra vez en device PC wireless, ¿no? Acá está, es una PC wireless. ¿Cómo nosotros configuramos lo que dice acá? Recordando un poquito, ¿no? Dentro de lo que es Packet Tracer móvil y de PC tenemos la posibilidad de hacer eso. Acá por ejemplo podemos, entre otras cosas, ver las conexiones, los nombres, envíos de paquetes, la vista física, inspección, etcétera. Pero también tenemos desktop, ¿no? Acá, si recuerdan, podíamos configurar la IP o también acceder a la terminal, ¿no? Al command prompt del dispositivo, porque obviamente acá en Packet Tracer es una emulación, no es una computadora física, es un simulado. Entonces desde acá podemos configurar, ¿no? Acá están las configuraciones de IP versión 4, o podemos acceder al command prompt también desde acá, ¿no? Y podemos acceder a los comandos de lo que es el dispositivo, ¿no? También cuando es el dispositivo físico, nosotros desde configuración de internet en Windows, por ejemplo, podemos acceder a cambiar la configuración de los adaptadores, ¿no? Independientemente de los que tengas. Yo por ejemplo tengo acá solamente uno, el Ethernet está desactivado, el de cable, yo tengo un Wi-Fi. Entonces desde acá es lo mismo, clic derecho, propiedades, y acá podemos configurar
IP versión 4, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy utilizando una IP fija, directamente es un servidor DHCP que me está asignando un IP de forma automática. Ahí tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, lo propio con el DNS, está siendo asignado de forma automática. A eso es lo que se refiere, ¿no? Es la forma que accedemos nosotros a la configuración. Pero en los otros, como en impresoras, teléfonos VoIP o cámaras de seguridad, es un poquito diferente, pero igual nos brinda la posibilidad Packet Tracer de poder hacer la configuración. Más adelante, cuando hagamos algunos otros ejemplos ya completos, vamos a poder ver las diferentes formas que tenemos en los otros dispositivos. La estructura de la dirección IP versión 4, si recuerdan un poquito de redes 1, se denomina, las direcciones IP versión 4 se denominan en notación decimal con puntos, ¿no? Eso lo habíamos visto el año pasado, en notación decimal, porque es la notación que nosotros utilizamos en el sistema de numeración decimal, que es para nosotros común, es el que nosotros utilizamos cotidianamente, separado por puntos. Esta notación es una dirección que representa 4 números decimales, ¿no? Para la configuración es directamente decimales, lo que les mostraba, ¿no? Acá es directamente decimales, en realidad, pero son binarios, pero para hacer la configuración física directamente son números decimales. No tenemos que preocuparnos de ese detalle, ¿no? De hacer la conversión. Son números decimales entre 0 y 255 por la cantidad de combinaciones que pueden tener de los octetos en el sistema binario que lo habíamos visto el año pasado. Las direcciones IP versión 4 se asignan a dispositivos individuales conectados a una red, ¿no? En esta documentación que estamos utilizando como base, Introducción a la Guía Complementaria de Redes, CCNA, versión 7, IP se refiere a los protocolos IP versión 4 e IP versión 6, ¿no? IP versión 6 es la versión más reciente de IP y que está reemplazando a la IP versión 4 más común. Cuando nosotros utilizamos una dirección IP versión 4, si se recuerdan el año pasado, también es necesario el uso de una máscara subred. En el glosario van a poder, les voy a mostrar, hay también esto, máscara subred, ¿no? Van a poder ver los detalles de todos estos términos que quizás en algún momento puede ser necesario ver, como por ejemplo subred. Máscara subred, dice acá, es un número decimal igual que en la dirección IP, separado con puntos, que ayuda a identificar otro detalle, la estructura de las direcciones IP versión 4. Esta máscara representa las partes de red y subred de estas direcciones IP versión 4, relacionadas con unos binarios, si recuerdan, y la parte del host en las direcciones IP versión 4 relacionadas con ceros binarios. ¿No? Habíamos visto que hay una parte para lo que es la identificación de la red y para la otra para lo que es el host, ¿no? Entonces acá también tenemos un pequeño repaso. Luego, una máscara de subred IP versión 4 es un valor de 32 bits, ¿no? 4 octetos. ¿Qué diferencia la parte red de la parte de la dirección, perdón, de la dirección de la parte del host? Junto con la dirección IP versión 4, la máscara subred determina a qué subred es miembro un dispositivo. Si recuerdan el año pasado, lo que hacíamos también era una red física implementada, podíamos dividirlo en subredes lógicas, ¿no? Y los equipos finales en subredes se interconectaban entre sí, pero no se interconectaban entre subredes. Para eso también nos sirve, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Acá dice, la figura 2 muestra un ejemplo de dirección IP versión 4 con su respectiva máscara subred, ¿no? Y también la puerta de enlace predeterminada, que en este caso es 192.168.1.1, asignada a un host. La dirección de puerta de enlace predeterminada es la dirección IP del enrutador que el host utilizará para acceder a redes remotas, es lo que vamos a configurar,
¿no? Más adelante. Sin embargo, también en la documentación nos habla de lo que es la dirección IP versión 6, que no lo habíamos visto el año pasado, pero que ahora sí es necesario cuando menos tener el conocimiento de este tipo de direcciones IP versión 6. Una dirección IP versión 6, a diferencia de una dirección IP versión 4 que solamente tiene 32 bits, una dirección IP versión 6 tiene 128 bits de longitud. Si recuerdan, las combinaciones que nosotros tenemos en el sistema binario de una dirección IP versión 4 nos limita, hay una cantidad limitada de combinaciones que podemos tener. Acá estamos hablando ya de 128 bits de longitud, es decir, tenemos una cantidad de combinaciones posibles mucho más grandes. Ese es el detalle, porque ya hay un momento en el que ya no podemos seguir limitados por la cantidad de combinaciones que te permite IP versión 4. IP versión 6 tiene una cantidad mucho más grande. Y se escribe, esa es otra diferencia con IP versión 4. Se escribe como una cadena de valores, pero ya no decimales. No utilizamos valores decimales, utilizamos valores hexadecimales. No estoy seguro si con ustedes vimos en TCO el tema de sistemas de numeración, pero normalmente cuando vemos el tema de sistemas de numeración vemos el sistema decimal, que es el que utilizamos de forma cotidiana, el sistema binario, que es el que redes y en realidad los sistemas informáticos utilizan, pero en redes también se maneja el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal, si recuerdan, acá estaba buscando algunas imágenes para que recuerden un poquito, si es que lo hemos visto, si no para que lo vean, no es muy complicado. Utiliza un sistema de numeración basado ya no en 10 ni en 2 elementos, sino utiliza acá, como pueden ver, 16 elementos. 16 elementos, ¿no? Del 0 al 9 en los símbolos, y luego para complementar utiliza letras A, B, C, D, E, F. Acá está un pequeño resumen para más o menos entrar en detalle, no es tan complicado. El sistema hexadecimal es el sistema de numeración posicional, también es un sistema posicional al igual que el sistema decimal, el sistema binario, que tiene como base el 16. Por eso también se lo llama sistema base 16. Su uso actual está muy vinculado a la informática, ¿no? Es eso. Entonces, esta es una tablita que nos muestra un poquito las equivalencias de los primeros 16 valores equivalentes en el sistema decimal, binario y hexadecimal. En el sistema decimal, por ejemplo, el 0 es común para el sistema decimal, binario y hexadecimal. El 1 también es igual para el decimal, binario y al hexadecimal. De acá ya va cambiando, porque el 3 no hay en binario, así que, o el 2, perdón, el 2 no hay en binario, ¿no? En el sistema decimal es el 2, en binario es el 1, 0, y en decimal también es el 2, coincide con el decimal. El decimal con el hexadecimal coinciden hasta el 9, hasta el 9. Para los demás, el 10 es A, el 11 es B, el 12 es C, el 13 es D, el 14 es E, el 15 es F. Y son todos estos los símbolos que manejamos en hexadecimal. Luego las combinaciones que podemos hacer. La forma en cómo nosotros hallamos equivalencias es exactamente la misma que hemos utilizado en binarios. Recuerdan que hacíamos, por ejemplo, divisiones sucesivas entre 2 para hacer una equivalencia entre lo que es el sistema decimal y el sistema binario. Es exactamente lo mismo, solamente que en este caso vamos a dividir entre 16. Y si tenemos algún valor que va a ser 10, lo reemplazamos por el A. Nada más, es eso. ¿Ya? Eso es lo que nos dice de la dirección IP versión 6, valores hexadecimales. Como se muestra en la figura 2-13. Este es un ejemplo de dirección IP versión 6. Acá, como pueden ver, están los valores. Lo voy a volver un poquito más grande. Ahí están los valores en hexadecimal. Aquí está el 2001, 2 puntos. Acá lo está diferenciando por 2 puntitos.
Y acá está DV8, dos puntitos, ACAD, dos puntitos, 10, 10. Entonces, como pueden ver, está utilizando el sistema hexadecimal para este propósito, ¿no? Ahí está. En la explicación nos indica ello. ¿Dónde está? Que me he pasado. Un poquito más abajo. Un segundito. IP versión 4. Estábamos viendo acá. Versión 4. Luego, un poquito más abajo. Acá está. Un poquito más abajo. ¿Qué pasó? Creo que le he hecho un clic en algún lugar. Un segundito. Sí, me he pasado. Acá está. IP versión 4 y luego acá nos estaba mostrando el ejemplo de IP versión 6. Acá está. Dirección IP versión 6, longitud 128 y se escribe como una cadena de valores hexadecimales como se muestra en la figura, ¿no? Cada 4 bits está representado por un solo dígito decimal. Por un solo dígito decimal. La estructura es diferente. Para un total de 32 valores hexadecimales. Los grupos de 4 dígitos hexadecimales están separados por 2 puntos. Las direcciones IP versión 6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y se pueden escribir en, si quieren, minúsculas o mayúsculas. ¿Qué cosa más aparte de esto? Les voy a mostrar acá direcciones IP en el glosario. Acá hay, seguramente va IP versión 6. Les voy a mostrar. Esto va por acá, un segundito. Dirección IP versión 6. Versión 6. Es una dirección de 126 bits escrita en hexadecimal utilizada por el protocolo IP versión 6. Las direcciones IP versión 6 son sucesoras de las direcciones IP versión 4 para complementar. ¿Qué más nos dice acá? Esta es la configuración, esta ventanita es la configuración o la verificación de las direcciones IP versión 6 de un host en Windows, igual que en el caso mío, ¿no? Windows. Como complemento, ese es el tema de lo que es la configuración del dispositivo final. Sin embargo, también tenemos que configurar las interfaces y también los puertos. Es lo que nos dice acá, es la parte final. Antes de entrar ya a lo que son los routers. Las comunicaciones de red dependen también de las interfaces del dispositivo del usuario final. Las interfaces del dispositivo de red y los cables también que las conectan, siempre y cuando sea mediante cable. Cada interfaz física tiene especificaciones o estándares que la definen, ¿no? Algunos los hemos visto el año pasado. Un cable que se conecta a la interfaz debe diseñarse para que coincida con los estándares físicos de la interfaz. Los tipos de medios de red incluyen cables de cobre de par trenzado. También incluye lo que son los cables de fibra óptica, también los cables coaxiales y también los medios inalámbricos, como se muestran las figuras, ¿no? Podemos utilizar cables de cobre de pares trenzados, independientemente de los estándares que se pueden manejar acá. Fibra óptica, independientemente también de las características, ¿no? Los diferentes tipos de cables de fibra óptica. Pero también tenemos dentro los medios wireless, como en mi caso, ¿no? Yo me estoy conectando mediante un medio wireless. Los diferentes tipos de medios de red tienen diferentes características y también beneficios. No todos los medios de red tienen las mismas características o pueden ser combinadas. Puede haber una red que tenga una parte que sea, bueno, mediante lo que es cable de cobre de pares trenzados, otro que puede ser fibra óptica y otro wireless. Es algo así como en el caso mío, ¿no?
para el router que me han instalado los de Comteco. Lo que está llegando es un cable de fibra óptica. Llega al router y del router se conecta a un dispositivo que yo tengo, a un router doméstico, y mediante el router doméstico yo tengo configurado un equipo mediante cable de cobre de pares trenzados, y también estoy conectado a otro equipo que es el que yo estoy utilizando mediante una tarjeta wireless. Puede ser una combinación, normalmente también puede ser, ¿no? Los diferentes tipos de medios tienen características diferentes y beneficios, ¿no? No todos los medios son apropiados para el mismo propósito. Obviamente, eso va a depender del propósito que tenga la red o una parte de la red, ¿no? Estas son algunas diferencias entre varios tipos de medios. ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Por ejemplo, ¿no? Alguien me preguntaba, no recuerdo si era de este curso, me preguntaba, ¿no? ¿Qué tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, para adquirir un dispositivo intermediario como un switch o un router wireless doméstico? Una característica que tendrías que tomar en cuenta es la distancia a la que los medios pueden transmitir señales, pero el detalle es este: con éxito, ¿no? Con éxito. Ese es el detalle. ¿Qué distancia? Si es wireless, quizás sea muy alejado. Quizás sea muy alejado. En algún momento nosotros configuramos un dispositivo wireless, pero bastante alejado. Utilizamos un dispositivo especial, que es algo así como un cañón, que conectaba el dispositivo final, pero la conexión la realizaba con éxito, no tenía ningún problema, pese a la distancia grande que tenía, pero el dispositivo también era especial, ¿no? Ahí tendrías que tú tomar en cuenta la distancia, ¿no? Y si es wireless también, si es que hay algún tipo de interferencia, es decir, pudiera haber alguna pared, etcétera. Incluso la característica de la pared, ¿no? ¿Qué material es ese, etcétera? Hay algunos que son diferentes. El entorno en el que se van a instalar los medios, eso también influye, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez jalamos el cable normal de cobre de pares trenzados de un lugar a otro, y pasaba por había un pequeño trazo, un trecho que no estaba protegido, estaba al aire libre, por así decir, al aire libre. Y cuando está al aire libre tiene que tener una protección adicional. Los cables, por ejemplo, ¿no? De Tigo, de Conteco, Entel, etcétera, que están al aire libre, tienen una protección extra. Lo propio, estos cables normales, los de pares de cobre de cobre de pares trenzados, normalmente no tienen ese tipo de protección. Entonces ahí hemos tenido problemas, ¿no? Se dañó con facilidad, y por el tema del sol, etcétera, ¿no? La lluvia es muy riesgoso. El entorno, la cantidad de datos también influye. La cantidad de datos que van a circular por la red va a influir. No es lo mismo el adquirir dispositivos que van a ser para, digamos, en mi caso, ¿no? Digamos, dos, tres equipos como máximo, o cuatro exagerando, que para una empresa, o y siendo realistas, digamos, un restaurante mediano que tiene, digamos, unas 10 mesas. ¿Cuántas personas van a ver ahí? Van a ver ya, digamos, unas 100 personas. No es lo mismo 4 personas a 100. Entonces tendrías que tomar también en cuenta el ancho de banda, si es que es un wireless, para soportar la cantidad de tráfico que va a tener esa red. Y para tener una idea, pudiéramos utilizar Packet Tracer también, ¿no? Pero también influye la velocidad a la que se va a transmitir. Una cosa es el ancho de banda y otra cosa es la velocidad. Es como en un camino, ¿no? Mientras más ancho, más autos pasan. Pero si los autos pasan muy lento, va a ser igual, es como si fuese una trancadera. Sería incluso tal vez mejor una calle un poco angosta, pero que los autos pasen muy rápido. A eso se refiere. Tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de datos y la velocidad a la que se transmiten. Los dispositivos tienen esas características, ¿no? Entonces, antes de adquirirlo, tienes que buscar información acerca de estos detalles. Y lógicamente también el costo de los medios
y también de la instalación. Si vamos a hacer todo un cableado, ¿cuánto va a costar el cableado? ¿Qué tipo de cable? ¿Qué modificaciones vamos a tener que hacer a la infraestructura, etcétera? ¿Y cuánto va a costar? Porque eso tiene un costo, o quizás una inversión, si lo quieren ver así, pero hay dinero involucrado ahí. Quizás pudiera ser más adecuado hacerlo wireless y así te evitas incluso de todo este costo de adquirir equipos adicionales y también de la instalación que esto va a requerir física y también la configuración de los equipos finales. A eso se refiere, ¿no? No solo cada enlace de internet requiere un tipo de medio de red específico, sino que cada enlace también requiere una tecnología de red en particular, ¿no? Por ejemplo, nos da un ejemplo acá: Ethernet es la tecnología de red de área local que utilizamos para las LAN, ¿no? Es la más común que se utiliza actualmente. Los puertos Ethernet se encuentran en dispositivos de usuario final, como en mi caso. Tengo también una tarjeta de red y tiene ahí su puerto Ethernet. Dispositivos de conmutación en switch y otros dispositivos de red que puedan conectarse físicamente a una red mediante un cable, ¿no? Como estamos trabajando con Cisco Packet Tracer, los switches Cisco iOS, esto vamos a detallarlo con mayor detalle ya en la siguiente clase, porque vamos a entrar a los routers. Hay switches que son capa 2. Estos switches tienen dos puertos físicos para que los dispositivos se conecten. Estos puertos no admiten direcciones IP de capa 3. Por lo tanto, un switch de este tipo tiene una o más interfaces virtuales del conmutador, del switch. Se trata de interfaces virtuales porque no hay hardware físico en el dispositivo asociado, ¿no? Esto, bueno, y acá ya termina. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase. Nosotros, cuando tenemos cierto tipo, por ahora solamente les digo, ¿no?, cierto tipo de switches o routers, podemos nosotros, a diferencia de lo que habíamos hecho el año pasado, crear una subred virtual, pero a través del dispositivo, a través del router, por ejemplo. Entonces, en el router, a través del sistema operativo Cisco iOS, vamos a configurar esta subred virtual. Entonces nosotros vamos a poder conectar un conjunto de equipos finales a esa subred virtual, y estos dispositivos se van a encargar de, entre otras cosas, unir subredes virtuales de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver ya con mayor detalle la siguiente clase directamente, ¿ya? Bien, entonces voy a detener la grabación